empréstitos. Y cuando hipotecamos la economía nacional, estamos hipotecando la soberanía política. La política, la economía, determina lo esencial de la política. Tomás me dirá, no, la política debe determinar la economía. Carlos Mar lo plantea a la inversa. Señor director, vamos a una pausa, porque al retornar vamos con don José Ismael Román a abordar el tema de política internacional y sobre todo aquella cosa que don Tomás Ramos no quiso profundizar, porque Nicolás no es verdad que está maduro. Vamos a la pausa, señor director. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Alfonso Torres y yo aquí para conversar como cada martes con don José Ismael Román, nuestro experto en política internacional del staff de Voz para el Cambio. Un orgullo nuestro tener aquí a don José Ismael Román. El mundo, bien complicado. ¿Cuándo vamos a arreglar el mundo? No lo sabemos. Parece que mientras el imperio sea imperio, el mundo va a estar en problemas y en conflicto. Mientras tanto, Barack Obama llegó a Vietnam, a Vietnam, tercer presidente de Estados Unidos que después de la derrota que recibieron en Vietnam, visitan a Vietnam, porque cuando un país, no importa que sea pequeño, es digno, hay que respetarlo. Y Vietnam, un paísito pequeño, pero con un coraje, con una dignidad, con Ho Chi Minh a la cabeza y Giang Ya, que el imperio tuvo que respetarlo y se empantanó allí. Aquella gente se enterraban en los arrozales y respiraban con un tallito y los gringos no lo encontraban, levantaban la cabeza y acababan con medio mundo. No pudieron vencer a ese pueblo heroico, como tampoco pudieron vencer a Cuba. Ahora quieren vencerla por otros medios, pero bueno, Barack Obama llegó a Vietnam. Vamos a ver qué dice José Ismael de esa visita de Barack Obama a Vietnam. ¿Qué buscaba? Evo Morales estuvo por La Habana y dice que nuestro Fidel ya está viejito, pero que sigue lúcido. Bueno, si está viejito Evo, mire, no le queda mucho tiempo porque la biología es la biología. Aunque dicen que Putin, como dice Tomás, lleva como 9 vidas, que el hombre existe desde hace 300 años y que siempre se está mutando. Yo no sé, hay tantas cosas en este mundo. Y han mostrado fotos desde el año 1749. Ese era Putin en aquel año. Y otra foto 20 años después, 40 años después. Y es verdad que se parecen, pero miren, son de las cosas. Es como que Putin es invencible. Son de las cosas. En Argentina la situación sigue muy seria. Tomás lo apuntaba con la ola de despido que tiene Macri allí, aplicando esa política neoliberal. No hay para mucho. El déficit fiscal en Estados Unidos subiría mucho más. Parece que si Donald Trump asume la presidencia. Y se van a batir Donald Trump y Hillary Clinton. Y si Hillary Clinton es candidata frente a Donald Trump, yo estaría con Donald Trump. Porque Hillary Clinton es antidominicana. Entonces yo no estoy con una antidominicana. Además es una mujer guerrerista. Ojalá y que Sanders pudiera imponerse en la primaria de los demócratas y pudiera entonces competir con Trump. Yo entonces ahí apostaría a Sanders. Pero con Hillary Clinton, no señor. Yo no estoy. Don Tomás no, Tomás se fue. Don José Ismael, aparece ahora un audio en Brasil del ministro de Hacienda, Romero Jucá, que habló del golpe en marzo
decía que si no había un cambio de gobierno no había cómo frenar la persecución en la justicia contra los corruptos, incluido él, con el tema de Petrobras. Es decir, pues el tipo también estaba apuntando al golpe. Son de las cosas que se anotan en este momento para ver lo que está pasando. En Perú hay muchas cosas. Keiko ahí parece que va a ganar y el fujimorismo volverá al poder y no hay manera de frenar a Keiko, parece. Ojalá que la pudieran frenar porque ese es un mal conocido. Mejor que venga un malo no conocido, uno no sabe qué puede ser, ¿verdad? Don Josimael Román, bueno, Obama en Vietnam. Obama en el continente. Él va buscando teatro o va producto de una política imperial. Una política imperial. De negocio. No solo de negocio, aunque he defendido. También de la geopolítica. Porque el negocio está planteado. Las grandes corporaciones que son las que dirigen el mundo hoy, no es la pero política. A él le gusta el marketing, salir en la prensa, ir a un restaurante a probar la comida, porque así fue a Cuba y fue a Argentina también. Así hizo lo mismo, en Argentina bailó, hizo todo eso, y ahora en Vietnam fue a un restaurante y degustó esa culinaria amplísima del mundo asiático que se expresa ahí en Vietnam. ¿Usted cree que es un hombre del teatro, Obama? Sí, no, está bien manejado, eso es indiscutible, y ha creado y ha ido logrando los objetivos, readecuando el imperio a los intereses que ellos quieren. Pero usted estaba con Obama antes, cuando él era candidato la primera vez. No, como tuvieron los que creían que los demócratas podían hacer una política de mayores beneficios para los migrantes en Estados Unidos, como también para nuestro Caribe, es decir, el trato. Pero usted y Tomás Ramos estaban con Obama en función de la afrodescendencia y la cosa. No por la afro, no, porque el imperio no funciona en función de negro o blanco. No. Ahí hay otros intereses que ellos están adecuando. ¿Cómo es? A Estados Unidos hoy le interesa. Esa visita a Vietnam le trae problemas a Estados Unidos. Estados Unidos fue responsable del lanzamiento de 2 bombas en Japón. Y ahí hay unas heridas y ustedes ven a los japoneses protestando, a los coreanos, tanto del norte como del sur, que fueron agredidos. Y también que Estados Unidos apoyó a Japón en su momento contra estos pueblos. La protesta generalizada fundamentalmente en Corea del Sur contra la visita de Obama, porque no quiere pedir perdón por las acciones que cometió Estados Unidos en Asia, como tampoco quiere pedir perdón en Japón. Entonces en Vietnam, que tiene una serie de contradicciones, es importante esto. Varios países tienen contradicciones con China con relación a una serie de espacios geoestratégicos que China ha ido reposicionando con la provocación de Estados Unidos. Estados Unidos ahora le permitió, que fue el que limitó a Japón a que tuviera armas, le permitió ahora a que se rearme con el objetivo de gastar menos recursos y tener un espacio más de venta para enfrentar a China. Ahora está el coqueteo de Estados Unidos por meter a Vietnam. O sea, hay una serie de acuerdos con relación a la OTAN y Vietnam. Estados Unidos, ya le dije antes, salió derrotado de allí y no dejó una base militar. A donde ellos han sido derrotados, no dejan bases militares. Los pueblos no le permiten. Eso pasó en Cuba también. Entonces, esa visita a Vietnam son una serie de acuerdos para reposicionarse en la región. No es que van a lograr grandes cosas. A Vietnam le interesa tecnología y Estados Unidos va a desbloquearle lo que es el acceso a armas letales. Son uno de los intereses que tienen los vietnamitas. Pero tienen claro hasta dónde llegar con los Estados Unidos, que es un enemigo histórico. Pero el frente fundamental ahora mismo de Vietnam es esa disputa con China en el Mar Amarillo y en la parte asiática que hay, tanto con Japón, Tailandia y todos estos países que Estados Unidos ha ido asusándola. Todo eso es parte de un cuadro generalizado que tienen los norteamericanos para reposicionarse. Entiéndase, Estados Unidos está en un proceso de declive. Ahora, es un imperio que usted no entiende cómo va ese declive. En el aspecto económico, ¿cuántos problemas? Miren el ejemplo de Puerto Rico, la misma aplicación de las políticas neoliberales en Estados Unidos, el surgimiento de 2 candidatos que cuestionan en parte la política neoliberal, como es el caso de Sanders y de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Sí? Son los intereses. Y para el Caribe ni hablar.
En el caso de Cuba, ustedes ven cuál es el interés particular de los norteamericanos. Demostrado que Estados Unidos cometió una serie de errores, no fue capaz en su visita a Cuba de decir, pedimos disculpas para esta reconciliación que de todos los daños que causamos en Cuba, vamos a devolverle la base que tenemos aquí, el espacio territorial, vamos a levantar el bloqueo. Nada de eso han hecho. Pero ellos obedecen. Al menos reconocieron que su política fracasó. Sí, es verdad, fracasó, pero la han readecuado. Si no te puedo combatir desde fuera, me voy a meter adentro. Eso es lo que están haciendo los norteamericanos. Eso es inteligente. José Mael, yo te quiero interrumpir porque tocaste el tema Japón. Si Japón ha tenido buenos resultados sin estar en el mundo de las armas, ¿qué buscaría Japón hoy con querer tener armas sofisticadas o armarse como si fuera una potencia más en términos militares? Si a Japón le ha ido muy bien en ese mundo de paz. Japón tiene una base militar norteamericana amplísima en la parte asiática, que hay muchísima protesta en Japón por la existencia de esa base. Japón no actúa solo, a ellos le han permitido como que el emperador existiera, fue una decisión de Estados Unidos, cómo dominamos este pueblo, este país, y vamos a dejarlo que él nos permita gobernar. Es como aquellos que dicen, es necesario mantener a Dios, y si él no existe lo vamos a crear para adocenar los pueblos. No estoy respetando a la fe ni a las religiones, pero eso ha pasado con Japón. Estados Unidos le permitió ese nivel de desarrollo. Estados Unidos le inyectó recursos, que fue parte de un acuerdo. Es como en el caso de Israel. Israel es un pedacito de territorio que se ha ido robando, masacrando al pueblo palestino, y es la punta de lanza de Estados Unidos. Y ese desarrollo tecnológico que tiene Israel y que Estados Unidos no permite que le toquen y diga que Israel tiene más de 200 cabezas de ojivas nucleares, eso es por el interés del imperio. El imperio es el que decide, es el que traza las políticas para agredir los pueblos, y es el caso de América Latina, así de sencillo. José Mael, el tiempo se nos puede ir porque aquí el tiempo vuela muy rápido. Maduro se prepara entre armas para consolidar la paz en Venezuela. Se prepara entre armas para consolidar la paz en Venezuela. Venezuela preparada para una invasión y un proceso de conmoción. Venezuela, Maduro, la crisis, golpe parlamentario, la oposición, esto de las armas de Nicolás Maduro, los poderes que él ha asumido por decreto ahí. ¿Qué es lo que puede pasar con Nicolás Maduro, Venezuela? ¿Y cómo se impactaría la región? Que Tomás Ramos no me quiso entrar en eso. Mire, fue siempre por la tangente. Hermano, mire, el caso de Venezuela es muy particular. Es el país más importante desde el punto de vista energético para Estados Unidos, junto con Brasil. Por eso, en el continente. En el continente. Hay otros que ellos van a seguir y están asumiendo políticas. El caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, y así sucesivamente, ya lo veremos. A Chile, ellos lo tienen ya agarrado por el pichirrí, como decía un político dominicano. También tienen a Colombia. Sí, Colombia ya. Y no le agarran a Argentina. Y a Perú y a Argentina, pero es importante destacar, señores, que por donde han pasado estos proyectos, que uno dice, bueno, hay un retroceso, sí, pero el movimiento social y político adquirió unos niveles importantes desde el punto de vista de la formación y la conciencia. No ha sido lo suficiente porque tanto la corrupción como la falta de preparación de la población no le ha permitido durar el tiempo necesario para hacer los cambios. Tampoco ha sido los propósitos que estén planteados así. Pero mire, en el caso de Argentina, ellos vinieron y creyeron que iba a ser fácil. Macri tiene un problema. El Congreso ahora mismo agarró y votó una ley para defender el problema del empleo y está planteando vetarla. Las movilizaciones, el movimiento sindical en la calle enfrentando a este hombre. Ni hablar en el caso de Brasil, que ellos están este señor dice, vamos a ir por la parte económica a resolver los problemas del país. No, es para adecuarlo a la política neoliberal. Y entonces en el caso de Venezuela no es el elemento importante para Estados Unidos. Nosotros tenemos que recuperar esto, más los acuerdos que Venezuela desde Chávez intentó y desarrolló con
con Cuba, con Rusia, con China. Todo eso hay que tratar de relegarlo un poco, porque los Estados Unidos también tienen problemas, cuidado, mejor dicho, con lo que tiene que ver con la inversión china que ellos le han permitido en el continente. Entonces los chinos tienen una inversión interesante con todo lo que es el Transpacífico, con el famoso canal de comunicación, que los gringos los respetarán porque los chinos tienen una inversión importante en Estados Unidos. Entonces en Venezuela están en un momento de resistir, le están encaminando una política para destruir ese proceso. Eso de Chávez, miren, ellos no es que van a pretender, si regresan ahí, que tienen posibilidades, porque la Constitución venezolana, como parte de los logros, creó esa figura del referendo revocatorio. Ellos están apelando. Yo creo, lo más sensato sería que Nicolás Maduro no torpedee, sino que eso tiene que cumplir los plazos, porque ahora quieren meter presión para que se reconozcan las firmas. Recuerden que en el pasado a Chávez le hicieron eso mismo, y las firmas, la mayoría fueron desechadas porque no eran auténticas, y esto hay que validarla. El Tribunal Constitucional tiene que hacer eso, y no quieren respetar esa decisión que hay en Venezuela. En la parte militar, varios generales y políticos han hablado de la necesidad de intervenir en Venezuela. Venezuela no se ha ido preparando desde ahora, lo que ha hecho varios ejercicios militares, pero ahora tiene que plantear un problema de necesidad, de plantar la cara, de decir, no, aquí estamos nosotros, si ustedes son capaces de invadirnos, de justificar, porque han puesto todos los mecanismos. La OEA, usted no vio a Almagro diciendo, agrediendo a Venezuela, metiéndose en los problemas internos, hablando de carta democrática, la oposición en la calle haciendo acciones violentas. Entonces las amenazas, que no es de ahora, aviones de Estados Unidos, submarinos por la zona. Entonces lo correcto es movilizar al pueblo. No es solo el ejército que pueda defender la patria, no es que el pueblo la defienda, y eso es importante. Ahora eso está acompañado con una serie de políticas económicas tratando de buscar respiro, porque Venezuela es un país dependiente totalmente de la parte minera. Grave error. Claro, eso favoreció a grupos económicos que están en Miami y están en Venezuela, que son los que deciden, en definitiva, las cuestiones importantes de por dónde va ese camino. Esa guerra económica que están desarrollando contra Venezuela, contra el gobierno de Maduro. Todo lo que hace Maduro es criticable. Entonces nuestros comentaristas solo se limitan a ver los titulares. Maduro es una burrada, dijo tal cosa. No, vaya al fondo para que ustedes vean los pasos que ellos están dando por tratar de sobrevivir. Yo quisiera que los precios del petróleo se mantengan a un precio bajo y que el gobierno dominicano entendiera eso para favorecer a la población, pero quisiera que los venezolanos pudieran respirar también, porque esa es parte de su economía. Entonces han desarrollado unos famosos motores para tratar de impulsar la economía, pero esa economía sigue siendo bombardeada por Estados Unidos y sectores internos que le interesa regresar al poder. Hay que entenderlo dentro de su dinámica. Pues Ismael, mire, Tomás dijo que Maduro estaba tan maduro que goteó. Yo no lo entendí. Pero Almagro, usted menciona Almagro. Mujica dijo que se distanciaba de Almagro por una cosa que dijo de Venezuela. Pero Mujica dijo que Maduro estaba más loco que una cabra. Tú tienes ¿por dónde que anda Mujica? No, el titular yo creo que tú tienes. ¿Por dónde que anda Mujica? No, en Sudamérica hay diferentes formas de expresión. Recuérdate una expresión que hizo también Mujica con relación a Néstor Kirchner, que fue un disgusto, lo manejaron para distanciar a Uruguay y a Argentina. En este caso... Dijo que la vieja estaba más loca que el tuerto. Sí, así es. Entonces, en este caso han utilizado, eso lo tienen en las grandes agencias, difundiendo lo que está más loco. Mire, hay que entender la situación de Venezuela. También dijo en una ocasión una cuestión ahí sobre Cuba y los Castro. Sí. Que el viejo ese es medio alegre también. Alegre. Él se ha convertido en un personaje importante de ejemplo para nuestros políticos y de cómo
un ser humano puede vivir con dignidad y ser honesto. Pero hace una serie de comentarios que usted tiene que respetárselo porque él es así. Le ha entrado a todo el mundo en su momento. Entonces, en el caso de Almagro, en el caso de Venezuela, hace tiempo él le dijo, no, usted está haciendo una serie de pronunciamientos que están en contra de estos gobiernos que están desarrollando política en defensa de su pueblo, que lo que hace es convulsionarlo. En el caso de Venezuela, Almagro está haciendo una serie de propuestas e intervenciones dislocadas, tweets, donde hace acusaciones que no se corresponden, que hay que responderle. Ahora mismo no hay la misma fuerza en la OEA para responderle a esos grupos que responden a Estados Unidos y a Canadá. Eso es verdad. Por eso este señor se atreve a hacer ese tipo de pronunciamientos sin que se le pueda alar por ahora, porque la atención está dirigida a otro lado. Sería importante ver cuál sería la actitud de la República Dominicana con relación al caso de Venezuela, porque Estados Unidos ha estado presionando a la República Dominicana para que se aleje de ese proceso, que no reciba Petrocaribe. Y mire el papel, nos guste o no nos guste, ha sido el aliado desde Chávez con los PLDistas. Miren ahí cómo está el influyente y el hombre que resolvió los grandes problemas que tuvo la República Dominicana, como fue Leonel Fernández, ahora trazando líneas para superar el problema económico que hay en Venezuela. Está sirviéndole a eso, le sirve a UNASUR, pero tienen aquí en el patio una cantidad de problemas inimaginables. José Ismael, ahora Almagro está jugando su papel. Quien acepta ser jefe de la OEA, que es un ministerio de colonia, como muy bien lo definió el canciller de la dignidad, Raúl Roa, de Cuba, a principios del 60, Almagro está jugando su papel de ministro de colonia. Es decir, implementar una política en función de los intereses norteamericanos. Almagro juega su papel. Lo que yo no entiendo a veces es lo del folclórico de Mujica, que mire, lo vamos a tener aquí ahora en julio, viene para acá, ya invitado por nosotros. Bueno, sí, él va a venir para acá en julio. Qué bueno. ¿Usted tendrá la posibilidad de saludarlo? Sí, yo había visto a Mujica. Aunque mire, hay personas del Caribe que se están oponiendo a que lo invitemos, por lo que dijo sobre Cuba y por lo que dijo ahora sobre Nicolás Maduro, sí, pero que no es tan solo como dice usted, señores, hay gente del redil suyo que se están oponiendo a que Mujica venga. Pero nosotros tenemos que, aquí hay una cultura. No hay tolerancia. Hay una cultura también de que nosotros no hemos podido entender algunas cosas con relación a la disidencia, a la gente que piensa diferente a uno, que también tienen actuaciones disolutas en un momento de su vida. Nosotros tenemos que ponerlo en su lugar, no necesariamente por eso, porque el comportamiento, su práctica y la defensa a los proyectos latinoamericanos y fundamentalmente de nuestro Caribe y el continente ha sido a favor. No podemos decir eso. Hoy no podemos permitir que el imperio nos convierta a este hombre en propaganda en contra de los movimientos. No, que venga a República Dominicana y aquí vamos a compartir con él. Qué bueno que se va a ese evento. ¿Cuándo es el evento este de...? Julio 28, 29 y 30 de julio. Don José Ismael, el tiempo se nos fue, pero como usted habló de tantas cosas por ahí, hay un tema que parece que vamos a tener que desarrollar en su momento. El tema, digamos que del imperio o del imperialismo, porque no solo es Estados Unidos. Hay en la actitud y en la cultura y en la práctica política de Rusia, esa cultura imperial de cómo se mete. Usted me dirá, bueno, la geopolítica para enfrentar al imperialismo norteamericano, porque lo quieren también barrer. Y este es el caso de China, que tiene una actitud también imperial, y por eso usted da todo lo que está ocurriendo en el continente asiático y cómo intervienen incluso ya en el Medio Oriente. Pero eso lo vamos a ver en otro programa. Hoy yo quiero finalmente con usted ver en paz lo del Papa Francisco. Sabe que China y el Vaticano no tienen relaciones diplomáticas, porque en el 51 China designó a 2 obispos, ya China metido en el cauce de la revolución socialista y las ideas del comunismo y el maoísmo y todas estas cosas. Y entonces el Papa Pío XII excomulgó a esos 2 obispos. Y China reaccionó expulsando al nuncio apostólico, que es una especie de diplomático, y están cerrados los canales. Pero en China hay muchos católicos, entonces el Papa se ha dirigido ahora a los católicos chinos. ¿Y usted no cree que en estos tiempos de distensión, de paz, de encuentro y reencuentro,
como que es momento para que China y el Vaticano, con este Papa sobre todo, se reencuentren y puedan tirarse un mangú o un puré de papa con queso frito. Sí, qué interesante esa situación que se está dando. La Iglesia Católica está tratando de buscar reconquistar espacio en la parte asiática, aunque la Iglesia Católica es minoría, pero tienen presencia, tienen feligreses importantes. Lo único que no es oficial ni hay esos acuerdos de Estado con el Vaticano. Pero recuérdese, el imperio utilizó a la religión, a toda esta grande potencia desde el punto de vista religioso en contra de los países que planteaban una posición diferente con relación al capitalismo. Y lo vamos a ver en el Medio Oriente y lo vamos a ver también con los católicos que estuvieron siempre al servicio de las dictaduras, al servicio de las políticas de Estados Unidos. Y en el caso de China, ¿de dónde sacaron ellos el Dalai Lama? Que lo estuvieron promoviendo en todo el mundo como la figura espiritual de grandeza, porque disentía con relación. Los chinos nombraron otro representante espiritual, porque no le han permitido regresar, porque le crea un problema de convulsión. Recuérdese el caso de la plaza de Tiananmen, fue una acción que nosotros repudiamos, pero si los chinos no paran eso, como también pasó ahí en la parte reconquistada a Inglaterra, si no lo paran, hoy estuviera en una situación difícil. Son acuerdos que por debajo se están dando. El Vaticano es un Estado y está tratando de retomar, de acercarse, porque esa es la política de sobrevivencia de los estados, de los imperios, pero tarde o temprano van a desaparecer, hermano. El Vaticano es un Estado dentro de otros estados, porque aquí la Iglesia Católica es un poder y es un Estado dentro del Estado Dominicano. Tiene incluso más propiedades, porque piden como no hay cosa, que el propio Estado Dominicano. La Iglesia Católica aquí, si usted hace un inventario y hace una tasación de ese inventario, tienen más poder que el propio Estado Dominicano. Pero mire, ese es un tema interesante que vamos a tener también que agendarlo, porque los imperios son. China tiene su Iglesia Católica oficial, su creyente, y tiene su cosa ahí oficial. Los rusos, con esa cultura imperial, tienen su propia iglesia. Los Estados Unidos tienen su propia iglesia, la episcopal. En Inglaterra, la que predomina es la católica, también tiene la episcopal. Es decir, esos países con una tradición histórica en esa cultura imperial tienen su propia cultura religiosa, su propia iglesia, y entonces marcan una distancia con la Iglesia Católica. Tienen su presencia, pero con ciertos límites, con ciertos muros que no son los de las redes sociales. Don José Ismael, es otro tema que tenemos que agendar, el tema de la espiritualidad, las religiones y los imperios, cómo es que operan y por qué operan. Por hoy, José Ismael, hemos llegado al final del espacio y darle las gracias a don Tomás Ramos, que cuando lo llamamos nos acompaña para estas reflexiones tan interesantes. Yo me disfruto aquí la conversación con Tomás Ramos, porque la verdad que gozamos esos encontronazos ideológicos y políticos que tenemos aquí. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Mañana miércoles, Tiempo de Salud aquí en Voz para el Cambio por Telecanal 28. Muchas bendiciones para todos y para todas.